Saludos. ¿Qué es un mito? ¿Qué características tiene un mito? ¿El vocablo mito tiene un significado o tiene varios significados? La palabra mito tiene varios significados. Voy a dar algunos. Una definición es que un mito es una narración, donde sus protagonistas son dioses, semidioses, héroes o monstruos, y donde se intenta dar una explicación. Otra definición es que un mito es una narración situada fuera del tiempo histórico. Otra definición es que un mito es un relato con verdades propias de la psique o del alma. Es decir, un relato con verdades psicológicas. Otra definición es que un mito es una historia sagrada, con significados profundos. Otra definición es que un mito es un relato de verdades fundamentales, escondidas detrás de un velo, detrás de una vestimenta simbólica. Es decir, un mito es un relato simbólico, con verdades significativas. Otra definición es que un mito es un relato que narra hechos que realmente no han sucedido, a diferencia de la historia. Otra definición es que un mito es una narración ficticia. Sí, un relato ficticio en el que creemos. Repito, un relato ficticio en el que creemos y además lo compartimos los seres humanos. Bueno, estas son algunas definiciones de la palabra mito. Evidentemente hay más. Hoy me voy a centrar en esta última definición, en la que un mito es una narración o una construcción ficticia, que además creemos y la compartimos entre los seres humanos. Dicho de otra manera, un mito es una creencia social o una imagen colectiva que va cobrando fuerza, va tomando fuerza y se va convirtiendo en referencia para orientar nuestras conductas. Y en función de estos mitos, interpretamos el mundo en que se vive y damos un significado a nuestra existencia. Otro día me ceñiré a otro significado de la palabra mito e intentaré profundizar en ese significado y buscar ejemplos. Vamos ahora con un ejemplo que a mí me ha ayudado a comprender lo comentado anteriormente. Me voy a apoyar en un vídeo que he visto en YouTube y que es concretamente una entrevista que hace Iñaki Gabilondo a un historiador llamado Yuval Noah Harari, en su programa titulado Cuando ya no esté, el mundo dentro de 25 años. Voy a intentar sintetizar con mis palabras un fragmento de esta entrevista que tiene el fin de explicar la definición de mito que he tomado hoy para la reflexión. Yuval dice que el sistema económico moderno es una ficción legal. Las empresas son una ficción. Yuval continúa diciendo que el dinero es una ficción creada por el hombre. Que si tomas, por ejemplo, un billete de dinero, no tiene valor objetivo. ¿Se puede beber este billete? ¿Se puede comer este billete? Evidentemente no. Y aquí empieza la gran película de esta historia. Ciertos señores, emperadores, banqueros, ministros, reyes, nos cuentan que con este billete o esta moneda puedo comprar comida, ropa, etc. Y esta historia de ficción se pone en marcha porque todos nos la creemos. Esta historia funciona. Esta historia echa a rodar. ¿Qué es necesario para que funcione? Que todos nos la creamos. Que se haga incuestionable. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha creado una historia ficticia, se ha compartido y no se ha puesto en duda. Entonces Iñaki menciona esa capacidad del ser humano para construir mitos y para compartir esas ficciones. Y Yuval contesta con el ejemplo de que para construir una ciudad, un reino, además de tener herramientas, comida, agricultura, es necesario inventar una historia en la que se crea. Bien, hasta aquí con este ejemplo que me parece muy bueno y esclarecedor. Voy ahora con algunas reflexiones. En este ejemplo se ve cómo los seres humanos vamos creando una historia con el dinero. Una historia que nos vamos comunicando unos a otros. Este mito del dinero, como otros, se va instalando como creencia social y va tomando fuerza.
Por tanto, se ve la creación de un relato apoyado en una ficción, y en este caso, donde las divinidades están ausentes, divinidades que sí están presentes en otros mitos. Ahora bien, tienen en común que se cree firmemente en ellos. Se cree con fuerza en estos mitos mientras permanecen vivos, porque cuando son reemplazados por otros mitos, pierden su fuerza. El mito es un relato del cual participamos y se convierte en referencia para orientar nuestras conductas. Y en función de estos mitos, de estas creencias, interpretamos el mundo en el que vivimos. Y estos mitos, estas creencias, tienen tanta fuerza que si alguien quiere discutir este mito, va a tener problemas. No es lo mismo poner a Apolo en duda ahora que hace 2500 años, por ejemplo. No es lo mismo afirmar en el momento actual que la Tierra gira alrededor del Sol que hace varios siglos. Y si no, que se lo digan a Giordano Bruno o a Galileo. Los mitos vivos en los que se cree no son ideas o creencias frías, distantes o sin fuerza. Son creencias que nos lanzan en una dirección o en otra. Nos incitan nuestras ideas hacia un lado o hacia otro. Esto vale mucho, esto vale poco, este trabajo está bien pagado, este trabajo está mal pagado, este gana más, este gana menos, puedo comprar esto, no puedo comprar esto porque vale mucho, esto me alegra, me enfada, me indigna. Vamos, todo un abanico de emociones, de pensamientos. Me compromete totalmente, me veo influido en mis ideas, en mis sentimientos, en mis acciones. Mi emoción se excita, el corazón está presente y me incita a ir en un sentido o en otro. Un mito vivo involucra toda nuestra estructura, pensamientos, emociones y acciones. El mito del dinero, por ejemplo, tiñe todo nuestro existir. Este mito se vincula con nuestro comportamiento, con nuestros anhelos y también con nuestros grandes temores. En este mito se ve claramente la ausencia de la presencia divina. Hay una atmósfera desacralizada. Cuando hablamos de un fuerte mito o de una fuerte creencia, como es el mito del dinero en el momento actual, estamos tocando nuestro sistema de valores. Es decir, lo que colocamos en primer lugar, lo que colocamos en segundo lugar, etc. La creencia en un mito nos proporciona una participación en un ámbito común. Este mito, como otros, nos da una cierta unión, una cierta cohesión. Todos participamos en este mito, le damos un valor y compartimos una atmósfera común. El dinero nos facilita la venta o la compra de objetos. Por ejemplo, nos abre la puerta a una casa más grande. Ahora bien, cada uno de nosotros vamos atribuyendo al mito una carga psicológica. Vamos dando al mito un valor. Quiero decir que puedo otorgar a este mito más encanto o menos, más fascinación o menos. Puedo dejar mi mayor o menor felicidad en sus manos. Puedo dejar mi mayor o menor satisfacción en sus manos. Discutir en profundidad ese mito es discutir aquello que creemos con gran fuerza. Esto no es baladí, esto no es superficial. Esto me involucra totalmente. Discutir en este momento el mito del dinero te expone a ser severamente juzgado o criticado. Aquí la comunicación se hace difícil. Ponerse en el lugar del otro es complicado. E intentar ser tolerante y comprensivo es complejo. Ahora bien, las creencias, verdaderos motores del ser humano, se van reemplazando con el correr del tiempo. En un momento histórico, ciertas creencias serán firmes asentimientos y las poblaciones darán su completa conformidad y su crédito, aceptándolas como ciertas, aún sin estar demostradas, comprobadas o sometidas a crítica. Ir en contra de las creencias de una época significa estar expuesto a enormes zarandeos. Pero lo nuevo se impone a lo viejo. Las creencias varían. No permanecen inertes, están en permanente cambio. Y lo que el ser humano creyó como utópico, por su cortedad de vista,
porque se quedó atrapado en la simple coyuntura, sin comprender procesos, se cumplió gracias al cambio de creencias de unos pocos que pudieron otear un nuevo horizonte. Un mito para mí es un viaje, pero no es un viaje hacia el mundo, hacia fuera de mí, sino que es un viaje hacia el interior, hacia dentro de mí. No es un viaje al mundo físico, al mundo de las formas, al mundo que puedo tocar con las manos. El mito para mí es algo que se vive. No es algo que se cuenta, distante, frío, intelectual. No, con el mito vivo. Con el mito convivo y con el mito me relaciono. También veo a los mitos como relatos de espacios internos. Son narraciones de lugares de nuestra interioridad. Son mapas de espacios profundos. Me gusta hablar de los mitos como estados mentales de nuestra conciencia. Ahora bien, al ser descritos, utilizan elementos del paisaje externo que nos rodea. Un mito es una descripción del mundo interior. Dicho de otra manera, de una realidad interna, mental, como cada uno la quiera llamar. Para mí son traducciones de espacios internos, explicaciones e interpretaciones de nuestra interioridad. Por tanto, numerosos paisajes, personajes que aparecen en la mitología no se encuentran en el paisaje o mundo externo, sino que son explicaciones y descripciones de ese mundo interno. Siento que con los mitos necesito abrirme mucho para no mirar solamente lo que ya conozco. Para mí las imágenes de los mitos y recrearme en ellas es una de las mejores experiencias. ¿Dónde se encuentran los mitos? Experimento que los mitos duermen en mi interior, o mejor dicho, duermen en nuestro mundo interno. Y en ocasiones se van despertando. Siento que los mitos permanecen en lugares de nuestro interior y que los mitos sagrados permanecen en lugares sagrados de nuestro interior. En esos lugares experimento inspiración. Estos lugares y tiempos son espacios y lugares lejos de lo cotidiano. No son espacios y tiempos habituales. Son espacios y tiempos donde no encontramos las prisas, la ansiedad, el querer atrapar algo. Esos lugares donde duermen los mitos son explicados e interpretados por los que han tenido la experiencia de acercarse a esos espacios con un lenguaje poético. Entonces hablan de lagos, bosques, montañas, dioses, centauros, flechas, musas. Algo pasa en la profundidad del ser humano y se traduce en palabras. Y con un lenguaje muy limitado. Luego los pueblos y sus gentes toman en sus manos esos mitos o no resuenan con ellos. Es decir, algo interno, algo del mundo interno, se explica con palabras, objetos, personajes del mundo exterior. Estas palabras son un símil. Utilizamos un lenguaje de un mundo de formas para acercarnos a un mundo sin forma. Claro, esto trae su complicación y este lenguaje nos puede confundir. El lenguaje que se utiliza en las narraciones de los mitos es un lenguaje común con cosas, objetos de nuestro mundo cotidiano que se pueden percibir con nuestros sentidos. Los relatos mitológicos se construyen con ricas imágenes, con alegorías, metáforas. El mito echa mano de un lenguaje poético para explicarnos cosas que si no serían muy difíciles de explicar con otro tipo de lenguaje. Ahora bien, con este lenguaje, con elementos de este mundo físico, de este mundo material, los mitos pretenden mostrarnos o darnos a entender realidades de un mundo no tangible, de un mundo espiritual, de un mundo interno.
Describir una experiencia como el amor, o de conexión por un instante con el universo, o de éxtasis, es difícil. El lenguaje cotidiano se queda corto. Es un lenguaje limitado. Lo que tiene forma, lo que puede verse con nuestros ojos, oírse con nuestros oídos, tocar con nuestras manos, puede describirse sin mucha dificultad. Lo difícil se presenta al intentar describir lo que no tiene forma. Claro, este impedimento nos facilita desarrollar nuestra intuición. ¿Qué esconde un mito? Detrás de una metáfora, detrás de una alegoría, detrás de las imágenes de los mitos, hay unas verdades, hay unas realidades del mundo interior. En ocasiones, al leer o escuchar un mito, siento que se despierta algo en mi interior. Siento una conexión con el mito. Siento que el mito resuena en mi interior. En ciertos momentos, no siempre, sino en ciertos momentos, siento una conexión del mito con alguna parte de mi interioridad. Es una conexión con un espacio de mi interioridad. No es con algo externo a mí. ¿Y qué produce o qué me produce esa conexión? En ocasiones me facilita comprensiones. Parece que toco significados que están detrás de esas imágenes mitológicas. En otros momentos estos relatos me infunden emociones elevadas, estados de ánimo reconfortantes, o noto ese aire o esa brisa de la inspiración. Me gustaría comentar que las interpretaciones de los mitos, de las alegorías, son incontables. Los significados de las alegorías, de los mitos, son innumerables. Con una imagen alegórica, con un mito, a mi modo de ver es una equivocación. Decir, ya lo entiendo todo, ya lo abarco todo. La interpretación es temporal, me sirve para el momento que la realizo. Las alegorías, los mitos siempre dejan las puertas abiertas a nuevas interpretaciones. Claro, los mitos dejan la puerta abierta a nuevas interpretaciones, porque nosotros vamos cambiando, vamos procesando. Por tanto, nuestras interpretaciones se irán modificando. ¿Qué es un mito? Un mito, para mí, es un relato que muestra historias sobre los dioses, la tierra, la creación del hombre, la muerte. A mí me gusta ver al mito como una historia que revela lo primordial, no como una ficción. ¿De qué hablan los mitos? ¿Qué muestran? Los mitos esconden en su interior respuestas sobre la muerte, sobre los ciclos, sobre hacia dónde vamos. Hablan de lo esencial saltando por encima de la coyuntura del momento. Los mitos hablan del origen del universo, de los dioses, de la creación del hombre. ¿Cómo es el lenguaje de un mito? Un mito utiliza un ropaje simbólico, con lugares especiales, poderes sobrenaturales, animales fantásticos, para poder mostrar una enseñanza. El mito utiliza un lenguaje alegórico. El mito se aleja de la demostración, de la respuesta concreta, de evidenciar. ¿Para qué sirven los mitos? Los mitos nos conducen al conocimiento de nosotros mismos. Son verdaderos aliados en ese conocimiento interior. Son verdaderos guías. Los mitos nos pueden ayudar a descubrir conflictos psicológicos de individuos y de pueblos. El mundo mitológico nos transmite una sabiduría que rompe la frontera de nuestro espacio-tiempo. Siento con los mitos que despiertan zonas de mi interior, que van activando lugares de mi memoria. ¿Qué relación tienen los mitos con nuestro comportamiento? Un mito que es aceptado en un momento histórico puede orientar conductas y puede conducir comportamientos en un sentido o en otro. Cuando interpreto lo que ocurre hoy,
también está actuando esa acumulación histórica de los mitos. Para mí el mito sugiere, insinúa, invita a vivir la riqueza de la existencia. Por otra parte, considero que los protagonistas de los mitos están dentro de nosotros mismos. Descubrirlos y apoyarme en ellos me resulta muy divertido. ¿Cómo nos adentramos en los mitos? A mí me gusta apoyarme en la intuición y en la sabiduría interior. Intento escuchar o leer un mito con la frescura de un niño. Intento disfrutar del mito sin tanta preocupación por entender o no entender el mito, sino vivir el mito. ¿Cómo se relacionan los mitos y la razón? Un mito muestra realidades que están más allá de la razón cotidiana. Considero el mito como una experiencia sagrada, divina, fuera de lo común, fuera de la mente racional, donde lo sagrado se manifestó o se manifiesta. ¿Qué relación tienen los mitos con las enseñanzas de los misterios de distintas culturas? Por ejemplo, los de Eleusis, Osiris, etc. Parece ser que los misterios enseñaban secretos para develar los mitos. Se enseñaban claves para que los iniciados en los misterios pudieran profundizar en los mitos. ¿Cómo se construyen los mitos? ¿Cuál es su origen? El origen de un mito no puede situarse en un momento preciso. La construcción de un mito es algo dinámico. No parece corresponder a un solo autor, sino a sucesivas generaciones de autores. Los mitos están en la raíz de cada pueblo. Los mitos forman parte de la historia de una cultura. Por otro lado, los mitos están escritos en un lenguaje alegórico, en un lenguaje poético, con sus claves. Entonces me gusta explorar lo que sugieren, lo que insinúan, lo consiga o no. La forma de aproximarme a la mitología y que me lleva al fracaso una y otra vez es cuando me dirijo a ella para sumar y sumar información. Suelo tener agitación mental, es decir, expectativas de conseguir, de entender, de llegar a... Entonces me acerco al mito solamente con mi cabeza. Al decir cabeza quiero decir que me acerco al mito con mi mente corriente, con esa mente que se enreda en que si lo entiendo, que si entiendo lo que estoy leyendo, que si no lo entiendo, que si es una tontería esto que dice, que si el tonto lo soy yo. ¿Qué experimento entonces? Pues o que me aburro o me intranquilizo, porque no lo entiendo. Trascender lo cotidiano no me resulta fácil, porque es un camino que tengo muy ejercitado. ¿A qué me refiero cuando digo trascender lo cotidiano? Me refiero a salir de esa valoración y de ese enjuiciamiento que me hago sobre mí, que si soy listo, que si soy tonto, o esa valoración que hago sobre ese mito que aparece, por ejemplo, en ese texto. Cuando abordo un mito con mi mente cotidiana me aburro o me canso. Siento que los mitos no están hechos para mi mente ordinaria. El tema es que en ocasiones me he podido relacionar con un mito con el alma. Y claro, tú podrías decir, bueno, ¿y qué es relacionarse con el alma para ti? Pues que siento que el mito no es información fría cerebral y nada más, sino que en ocasiones el mito acaricia mi alma y siento que formo parte de algo grande, grande con mayúsculas, algo que compartimos, como compartimos un barco en una travesía. Todos formamos parte de la tripulación, todos vamos en ese barco y no me siento solo. Esto es un sentimiento, no es una idea fría. Y al relacionarme con el alma, siento que clamo y pido sentido y vivir esas experiencias de sentido. Y una herramienta práctica que he encontrado es preguntar esas dudas que me aparecen al ponerme en contacto con un mito. Esas dudas que son muchas. Y esas dudas
las pregunto a mi alma o a esa parte que no es mi cabeza ordinaria. Sí, preguntar por todos esos interrogantes que me surgen al leer o al escuchar un mito. Preguntar, preguntar y preguntar, porque de lo que hablan esos mitos es de la vida, de la muerte, de la creación, del hacia dónde vamos. Y todo eso me obliga a preguntar, preguntar y preguntar, porque mi cabeza ordinaria reconozco que tiene sus límites y no puede responder a esas preguntas. Entonces, solo puedo acudir a mi parte inmortal, preguntar y esperar la respuesta. La experiencia que acaricia mi alma es reconocer mis limitaciones, preguntar a mi alma, a mi parte inmortal o como lo quieras llamar, y esperar a que la respuesta llegue cuando tenga que llegar. Me gustan los mitos porque me llevan de la mano a conectarme con mi parte inmortal. ¿Cómo trasciendo mi mente ordinaria? Preguntando a mi parte inmortal. Los mitos están escritos con claves que la mente ordinaria no puede llegar, no alcanza. La mente ordinaria me ayuda a ir a comprar el libro, a llevarme el dinero, a planificar el día, que no se me olvide el título del autor. Pero la mente ordinaria no me ayuda a quitar el velo de ese mito que habla de la creación, de la muerte, etc. Además, mi mente cotidiana quiere entender la creación para juntar conocimientos o para quitarme angustias. Todo con una energía muy centrípeta. Para mí, y se angustia si no entiende. Así pueden pasar años en un circuito de querer atrapar conocimientos, no entender, aburrimiento o enojo. Bueno, pueden pasar años o puede pasar toda mi vida. Reconocer que no llego a la esencia del mito es despertar mi mente o mi parte inmortal. Reconocer que no soy capaz de descifrar las claves del mito. Reconocerlo es despertar mi parte o mi mente inmortal. Preguntar a mi mente inmortal, al universo, a una divinidad, a un guía interno o como cada uno lo quiera llamar. Preguntar lo que no logro, a lo que no logro llegar, lo que no abarco, lo que no comprendo, es despertar mi parte inmortal o mi mente inmortal. Esperar la respuesta y liberarme de mi duda porque algo llegará es despertar mi parte inmortal o mi mente inmortal. Agradecer cuando lleguen las respuestas a mis preguntas o lleguen inspiraciones es despertar mi parte inmortal. Si me relaciono solo con mi parte mortal, me siento mortal. Si me relaciono también con mi parte inmortal, siento mi inmortalidad. Siento que se despierta esa parte inmortal que hay dentro de mí. Fíjate, siento que mi propósito de vida es despertar mi parte inmortal y que los mitos son una herramienta más para lograr este objetivo. Y siento que los seres humanos en este momento histórico estamos intentando despertar nuestra parte inmortal, esa parte que llevamos dormida en nuestro interior.